Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este espacio sirve para reflexionar, analizar, discutir, debatir temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Como saben, quienes nos han venido acompañando en estos últimos programas, estamos hablando sobre el racismo, porque el racismo existe y hay que hablar sobre ello. Y pues hemos abordado ya diversos temas y hoy nos toca hablar sobre la representación política y el racismo. En México, de acuerdo con el censo del 2020, existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se identifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. La población total de hogares indígenas en el 2020 fue de 11.800.247 personas. En el 2020 también se levantó por primera vez la pregunta, o se hizo el censo por primera vez con respecto a la existencia de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes. Imaginen, apenas el 2020 hicimos por primera vez esa pregunta. Y la respuesta que se encontró es que en México viven 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan el 2% de la población total del país. Es decir, a nivel nacional, 2 de cada 100 personas se consideran afrodescendientes o afromexicanas. Las personas indígenas, las personas afrodescendientes o afromexicanas forman parte de la población de este país. Sin embargo, apenas en los años 2000 fueron reconocidos los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2 de nuestra Constitución y apenas hace 3 años fueron reconocidas las personas afromexicanas en el mismo artículo constitucional. Esto evidentemente tiene repercusiones en la visibilización, participación, reconocimiento de las personas afrodescendientes e indígenas, no solamente en cuanto se refiere a sus derechos político-electorales, como lo hemos venido viendo en diversos programas que hemos tenido ya a lo largo de esta temporada de Espacio Diverso, sino específicamente en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y pues sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Y pues para ello me acompañan dos invitadas que me da muchísimo gusto recibir aquí en Espacio Diverso. Me acompañan la diputada Indalí Pardillo Cadena, quien es diputada local del Congreso de la Ciudad de México en esta segunda legislatura y quien es la primera diputada afrodescendiente. Y Roselia Bustillo Marín, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es además especialista en derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, así como de mujeres y grupos prioritarios. Así es que les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy para hablar pues justamente sobre el tema del reconocimiento y representación de las personas indígenas, de las personas afro, y me referiría a afro si estás de acuerdo, Indalí, sobre todo tú como experta en el tema, para no distinguir, digamos, entre personas afrodescendientes y afromexicanas. Pero me gustaría partir de ahí, ¿no? ¿Por qué ha permanecido en una enorme invisibilización el reconocimiento de que existe una parte de población mexicana que es afrodescendiente y que además es mexicana? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Em, pues yo de entrada empezaría con que es causa del racismo, porque pues hemos estado aquí igual que las comunidades indígenas, igual que pues la gente de piel blanca, los mestizos que son, sí, lo reconocido como mexicano, ¿no? Como que nada más la unión del indígena con el español, cuando la raíz afro estaba presente desde ese entonces, pero si pensamos en cómo llegaron las personas afro a nuestro país, pues ahí podemos empezar a pensar por qué se negó su existencia, por qué siempre hemos estado relegados. En mi experiencia personal, ni siquiera podíamos mencionar o preguntar por qué el color de nuestra piel, por qué tenemos el cabello chino y los demás niños lo tienen lacio. Todas estas cosas pues vienen a dar respuesta a lo que dices. En realidad hay una
invisibilización total, porque a nosotros mismos se nos ha enseñado que tenemos que callarnos y tratar de parecernos a lo más blanco posible para poder ser aceptados, que tenemos que negar nuestras raíces, que necesitamos transformarnos en otra cosa que no somos para que la sociedad mexicana nos pueda aceptar, en vez de exigir un reconocimiento tal y como somos y abrazar nuestra identidad, que finalmente estamos pudiendo hacerlo, y esto hace completamente toda la diferencia. Con respecto a nuestros derechos, pues la Constitución, nuestras constituciones, tanto de la Ciudad de México como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos reconocen. Finalmente, como dices, no desde hace mucho, ¿verdad? Pero sí, finalmente hay ese reconocimiento. Sin embargo, la invisibilización sigue, y yo se lo atribuyo principalmente a este racismo, ¿no? Hablando de cuestiones políticas, por ejemplo, yo me acuerdo, yo en realidad tengo poco en este ambiente político, pero desde el momento en que yo llegué al ambiente político, el primer curso de marketing político que tomé, lo que me dijeron es que me tenía que alaciar el pelo, me tenía que pintar de un color más claro, porque eso era la imagen del poder. Que no se me ocurriera salir con mi cabello rizado y mucho menos decir cuáles eran mis orígenes, ¿no? Eso fue lo primero que yo oí cuando llegué al ambiente político. Uno lo asume porque lo has asumido toda tu vida. Desde que yo tengo memoria me han dicho que no diga, que de dónde venimos, que lo niegue, alaciarnos el pelo, todo esto que ya he mencionado. Entonces, el profundo racismo que se sigue negando es el que provoca, yo creo, mayormente esta invisibilización, porque con respecto a nuestros derechos vamos caminando, con respecto a nuestras leyes vamos caminando. Sin embargo, en temas sociales y en cómo somos vistos nosotros los descendientes o afromexicanos, en realidad, pues estamos todavía en la invisibilidad. Existen comunidades afromexicanas, sobre todo en las costas, como todos lo sabemos, Veracruz, Oaxaca, Guerrero. Sin embargo, la gente cree que eso es todo, ¿no? O sea, todas las comunidades afro están allá. Aquí en la ciudad, todos somos lo más parecido a lo más aceptado, que es el hombre blanco heterosexual. Todo tiene que caminar hacia eso, ¿no? Hacia lo más parecido a eso. Y por eso es que a nosotros se nos ha negado el que estemos orgullosos de nuestras raíces y que podamos expresarnos en nuestra identidad tal como somos. Claro, y alrededor de narrativa del mestizaje, ¿no? Que tiende justamente a esta idea del blanqueamiento en el entendido de aspirar a parecer aquello que es lo correcto, ¿no? Y digo, evidentemente lo pongo entre comillas porque, bueno, pues es parte de la construcción de este sistema racista que nos dice que debemos parecer, ¿no? A lo bello, lo poderoso, ¿no? Lo correcto, lo civilizado, pues evidentemente esto lleva a una invisibilización de los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Y que inclusive en nuestra constitución, pues seguramente tú lo sabes también, Roselia, pues apenas el reconocimiento se dio a partir justo de la lucha zapatista, ¿no? Que pugna justamente por el reconocimiento, porque nuestra constitución decía que, bueno, pues éramos una nación, ¿no? Y pues ahí vamos todos dentro de este mito del mestizaje. Roselia, con respecto a pueblos indígenas, ¿cómo en tu experiencia has visto esta invisibilización y esta falta de representación y reconocimiento? Bueno, pues un saludo a todas y a todas y a todes. Y muchas gracias por la invitación. Saludos a las dos. En el caso de los pueblos indígenas, realmente, pues sabemos que la Constitución se reformó en el artículo 2 del 2001, ¿no? Pero que ya venía pugnando desde años, pues sí, efectivamente desde el levantamiento zapatista, que sí se reformó el artículo 4 de la Constitución en ese momento, ¿no? Pero que pues quedó muy, podríamos decir, muy general, muy acéfalo, muy decir, bueno, les cumplimos y ya, ¿no? Hasta que en el 2001, ¿no?
apenas el año pasado fueron 20 años del reconocimiento de que las personas indígenas somos y vivimos y somos parte de esta nación, ¿no? Después de tantos años. ¿Y cómo se ha vivido esto? Bueno, mira, si te voy a contar una cuestión personal, ¿no? Yo soy indígena de Juchitán de Zaragoza, de Oaxaca. Y a mí al contrario de Indalí, a mí lo que me ha pasado es que cuando yo digo que soy indígena me dicen, ¿cómo? Pero si tú no pareces, pero si tú no eres como ellos, ¿no? Si tú, y yo, ¿a poco tú eres indígena? Entonces, para mí, la discriminación yo la siento racista de esa manera, ¿no? Le digo, bueno, es que habemos de todo tipo de personas indígenas desde el norte al sur y todos tenemos, ¿no? Somos desde altos, güeros, chaparros, morenos, con pelo lacio, con pelo de todo, ¿no? Y eso no nos hace que entendamos quiénes somos las personas indígenas, ¿no? Y creo que ahí está el problema, parte de quiénes y de dónde nos autoescribimos indígenas. Y no tiene nada que ver con nuestros fenotipos, ¿no? Sino tiene que ver con a dónde nosotros pertenecemos y a qué cultura pertenecemos y en dónde estamos estructurados a partir de nuestra cosmovisión, cosmogonía, nuestras estructuras y simbolismos de nuestras comunidades, ¿no? Y cómo vemos el mundo a partir de ahí. Y eso hace, pues, al final la pluriculturalidad de todo nuestro país, ¿no? Y creo que esa es la parte de ausencia que existe en la formación de este país, ¿no? En que todos somos iguales pero diferentes. Y esa es una de las formas en cómo lo hemos vivido, ¿no? Y a partir de ahí, creo que el reconocimiento de la representatividad política de los pueblos indígenas igual llega muy tarde porque si bien se dio por primera vez en Oaxaca, ¿no? Y esto se dio más que por una cuestión de reconocimiento, de reivindicación de las personas indígenas en la ley, en la Constitución oaxaqueña en el 95 y en la ley electoral en el 97, fue más que nada una cuestión política podríamos decir, una pugna entre el partido oficial y los partidos de oposición que estaban surgiendo en ese momento, ¿no? Y entonces es donde podríamos decir, se dividen los 570 municipios de Oaxaca a decirles, bueno, ustedes escojan cómo quieren elegir a sus comunidades, ¿no? A partir de los partidos políticos o de sus sistemas normativos indígenas, ¿no? Y es ahí donde dicen, bueno, ya les permitimos que ellos elijan cómo quieren ser electos, si a partir de partidos o no, ¿no? Y después de ello, ¿cómo se reconoce en el país esto? Pues, si eso fue en Oaxaca en ese año, en el año para 2005, en un transitorio se reconocieron distritos electorales indígenas federales. Y fue hasta 2018, en las elecciones de 2018, que se hicieron obligatorios para los partidos políticos a nivel federal. Entonces estamos hablando que pues nuestro reconocimiento para la representatividad política ha llegado pues tardísima, ¿no? Y en el caso de esto lo estoy hablando en acciones afirmativas, claro, para la representatividad federal, pero en el caso de las entidades federativas, en sistemas normativos indígenas, es decir, para que elijan a sus autoridades bajo sus propias normas, reglas, sus propios derechos, podríamos decirlo así, el único estado que lo reconoce a nivel constitucional es Oaxaca. Los otros solamente porque en sentencias algunos pueblos lo han solicitado y así se les ha reconocido ese derecho, como dos en Michoacán, uno en Guerrero y uno en Chiapas, ¿no? Pero solamente por sentencia se les ha reconocido, pero las constituciones locales no reconocen, y así también las leyes locales, ¿no? Igual aquí en la Ciudad de México, si bien pues está el catálogo, en la ley se habla de los pueblos originarios, ahora si nos vamos a la representatividad a partir de partidos políticos en acciones afirmativas en las entidades federativas, es igual a partir del año pasado, es decir, las elecciones 2020-2021, donde se empiezan a reconocer esas acciones afirmativas para las personas indígenas, ¿no? Y todo esto a partir del impulso de litigios estratégicos que han llegado, ¿no? al Poder Judicial, pero realmente sigue existiendo ese racismo porque solamente con obligación, sin poder entender
el reconocimiento de los derechos de la representatividad de todas las personas que deben estar en los cargos públicos. Oye, una pregunta. A ver, si te seguí bien, en el estado de Oaxaca, entonces, a partir del 2005 empiezan las acciones afirmativas, nada más para recapitular, porque ahí me perdí un poquitillo. Sí, mira, en Oaxaca, a partir del 95, se reconocen las elecciones por sistemas normativos indígenas en las comunidades. Es decir, ellos pueden elegir a los integrantes de sus ayuntamientos a partir de sus propios sistemas normativos y no por el sistema de partidos políticos, ¿no? Y lo cual esto no está reconocido en todas las demás entidades federativas, ¿no? Y a partir de 2005 es que se reconoce, pero en un transitorio de la ley federal de elecciones, de la ley del Código de Elecciones en ese momento, que existen distritos federales indígenas, ¿no? Pero eso ya es para las acciones afirmativas, las acciones afirmativas para las elecciones federales. Es decir, de los 300 distritos federales, se reconocieron 28 distritos federales indígenas. Y ese transitorio decía que debía de reconocerse, o más que nada, procurar los partidos políticos, postular personas indígenas en esos distritos. Procurar, postular, no era obligación como ellos quisieran, ¿no? Y ya eso se convirtió en obligación en el 2018 con una sentencia del Tribunal Electoral Federal, obligando a los partidos políticos y haciendo obligatorio lineamientos que sacó el INE para esa elección en 2017-2018. Ya, ahora sí, ya capté, porque justo eso es lo que da lugar al acuerdo electoral del 2021, ¿no? En donde se establecen otras acciones afirmativas ya para otros grupos de atención prioritaria, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar sobre eso, y sobre todo me interesa también con la diputada ver en la Ciudad de México cómo estamos, ¿no? Porque justo estas disposiciones son a nivel federal, es decir, para la elección, corrígeme si estoy mal, Roselia, para la elección de representantes federales, pero no para representantes a nivel local, y en específico en la Ciudad de México, que yo sepa, y corríjanme si estoy mal, no hay alguna disposición en este sentido. Respecto de acciones afirmativas en la Ciudad de México, sí hubo lineamientos para las elecciones pasadas, sí. Ok, ahorita nos platican de eso. Vamos a hacer una pausa, no le cambien. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre representación política y racismo. Está interesante. Nos vemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando precisamente sobre representación política y racismo. Y en el bloque anterior nos quedamos justamente en la cuestión de las acciones afirmativas y estos acuerdos recientes, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México a nivel local, que establecen acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria. Muy probablemente quienes nos acompañen en el programa se enteraron que a principios del 2021, durante el proceso electoral, el INE emitió un acuerdo en donde se establecían una serie de cuotas para candidaturas de diputados y diputadas por principio de mayoría relativa, en donde se establecían ciertos números de personas que deberían de estar representadas en las candidaturas para personas con discapacidad, para personas afromexicanas, para personas de la diversidad sexual y, por supuesto, personas indígenas, dependiendo, digamos, del acuerdo que ya mencionaba Roselia hace un momento para las elecciones del 2018. Y también nos mencionaba la diputada sobre un acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, más o menos en el mismo sentido. Entonces, diputada, si nos puedes platicar un poquito sobre este acuerdo en la Ciudad de México, cómo funcionó, y algo que me mencionabas en la pausa, que yo creo que es bien importante también abordar, el tema de qué quiere decir eso de los distritos de alta o mediana competitividad. Eso me gustaría que nos lo explicaras también, por favor. Estábamos hablando que existió en 2020 un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
por el que se incluían bueno, los partidos políticos deberán, ahí sí dice la palabra deberán, debemos de recordar, para mí es muy claro recordar la lucha de las mujeres, por ejemplo, que siguió todos estos pasos, ¿no? Los partidos políticos lo tomaban como una mera sugerencia. ¿Cuántos años pasaron para que llegáramos a la paridad, ¿no? Entonces eso nos puede dar mucha luz de lo que está pasando ahorita con los grupos de atención prioritaria, que es exactamente el mismo camino. Al principio, los partidos políticos lo toman como que es una sugerencia y pues les agarran las prisas y agarran a cualquier persona que ya tenían propuesta y dicen, bueno, pues esta la vamos a meter como afromexicana o la vamos a meter como afromexicano y ni siquiera saben lo que es o lo que representa, ¿no? Ese es un gran problema. Y pues este acuerdo dice que el artículo 40 de los lineamientos para postulación de diputaciones de alcaldías y concejalías en el proceso electoral local ordinario de 2020 a 2021. Entonces, esto tuvo efecto en este tiempo. Lo que ahorita, bueno, que tal vez debería de mencionarlo después, pero me viene a la mente que tenemos que luchar porque estas no sean solo acciones afirmativas, sino que queden ya establecidas en la ley para que siempre se postule una persona afromexicana, siempre se postule una persona indígena y no sea simple y sencillamente por acuerdo como nos compartía Roselia en los otros casos. En este caso, sí estamos en este momento de que fue un acuerdo del Instituto Electoral Local por el que los partidos políticos deben incluir en sus postulaciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa. Estas cosas son muy específicas y son muy importantes. Al menos una candidatura perteneciente a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en el bloque de distritos de alta y mediana competitividad, que es lo que decíamos, porque los partidos políticos no le dan la bienvenida a estas acciones afirmativas, ¿no? Dicen, ay, qué bueno que vamos a tener diversidad, qué bueno que ya vamos a tener mayor representatividad de pueblos, barrios originarios, de indígenas, de afromexicanos, sino al contrario, lo toman como que, ay, pues ya nos movieron nuestra lista y a ver ahora qué hacemos, ¿no? Eso es algo que tiene que cambiar de fondo, porque finalmente son los partidos políticos los que impulsan o los que detienen todas estas acciones afirmativas y todas estas acciones por parte de los institutos electorales que sí ayudan y que sí son reales acciones afirmativas, pero pueden estancarse o detenerse en el proceso de los partidos políticos. Entonces eso es muy importante. Porque y lo mismo que hacían con las mujeres, como les mencionaba, ponen a estas personas en distritos perdedores, o sea, en distritos donde ellos saben que no van a ganar. Entonces dicen, bueno, pues no se pierde nada, vamos a apuntarla ahí, ya cumplimos con la cuota, ya cumplimos con la acción afirmativa y pues ya sabemos que no va a ganar, simple y sencillamente estamos cumpliendo. Entonces, por eso ahora se le tuvo que añadir que fuera en distritos de alta y mediana competitividad para que tuviéramos la oportunidad de tener acceso a un puesto público, que finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? No solamente que nos reconozcan para participar y sino para que lleguemos a esos lugares donde podemos hacer el cambio, donde podemos hacer algo distinto. Lo cual fue en mi caso en el distrito, por el distrito 21 de Iztapalapa. Son distritos que generalmente la gente es muy participativa, no hay abstencionismo, entonces al postularme a mí como afromexicana en ese distrito, y de hecho yo se lo dije a la población siempre, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, no digas esto, no digas el otro, no digas de dónde vienes, o trata de no decirlo, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero en ese caso yo tuve la libertad de decir, yo soy afromexicana, vengo por una acción afirmativa, explicárselo a la gente para que ellos sepan que está habiendo opciones y que no es la imposición de partidos políticos, sino que realmente gente que pertenecemos a estas comunidades
podemos tener acceso a cargos públicos por medio de estas acciones afirmativas y que es algo real, porque también esto desanima mucho a las personas, ¿no? Al asignarnos distritos perdedores y que nunca llegamos a ocupar puestos públicos, pues la gente dice, ya para qué votamos si nos animamos y todo esto, y nunca llegamos a ver cumplido el que una persona esté representándonos a nosotros. Volvamos a la representatividad, ¿no? Lo importante que es para una persona, ver a una persona igual a ella, decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Entonces, esto es con respecto a este acuerdo. Por supuesto que yo estoy trabajando desde que entré a la legislatura para que esto sea incluido en la Constitución, una reforma constitucional para que no sea solamente por medio de un acuerdo, sino para que ya quede plasmado en la Constitución y se tenga que respetar cada vez que haya elecciones. Claro, qué importante, diputada, que se esté promoviendo esto, porque justo, ¿no? Lo hemos visto y ya lo han dicho las dos, el tema de la representación de las mujeres, ¿no? O sea, desde los años 70, 80, por ahí, se está luchando por generar esta paridad y la verdad es que se veía que los partidos políticos buscaban la forma para darle la vuelta a las indicaciones. Me fui muy atrás con los 70, ¿verdad? Creo que fue mucho más reciente. Creo que más bien los 70 es la época más de diversidad de la representatividad política. Pero a lo que iba es, más allá de la historia, sino con los años, a esta, pues, no querer aceptar, digamos, el poner en este caso, mujeres, ahora a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria en estas posiciones que tienen posibilidades de ganar. Entonces, es muy fácil decir, bueno, yo sí puse candidaturas en aquellos distritos en donde yo sé que voy a perder, pero puse las candidaturas, ¿no? Porque pues evidentemente sabemos que hay distritos, que hay partidos que ya pues más fácilmente saben que van a ganar, ¿no? Justo recuerdo un tema ahí con las candidaturas de mujeres en la Corte en 2014, en donde justo se discutió este tema. Roselia, respecto del acuerdo de línea, hace un momento dije que era solo por mayoría relativa y corrijo, era por mayoría relativa y representación proporcional, pero cuéntanos un poco esa historia, porque hubo un acuerdo primero del INE que después regresó al tribunal, bueno, no regresó, más bien se fue al tribunal y que regresó al INE. ¿Cómo estuvo esa historia y por qué pasó eso? Que tiene que ver con los partidos. Sí, mira. De hecho, te voy a contar un poquito del acuerdo anterior de 2017-2018. En ese se dijo, y ahí es algo que también puede ser criticable porque se dijo que de los 28 distritos electorales de mayoría relativa indígenas, el INE solamente dijo que los partidos de esos 28 estaban obligados a registrar en 13 distritos, no en los 28. Y que solamente en 13, porque en esos 13 se rebasaba la población indígena al 60%. En 45, 50%. Y en los demás no, porque en los demás es a partir del 40% de población indígena se considera un distrito electoral indígena. Y entonces eso va al tribunal, un partido político impugna porque los están obligando, ¿no? Entonces el tribunal dijo, vamos a aumentar uno más porque hay uno más que tiene más del 60%. Entonces ahí se dijo, la mitad, los partidos políticos están obligados a postular en estos distritos la mitad hombres y la mitad mujeres indígenas. Así quedó en 2018, así se fue a las elecciones y hubo un problema ahí, que para poder justificar quién es una persona indígena, se puso la autodescripción indígena calificada. Es decir, tenías tú que partido demostrar que esa persona es indígena y llevar los documentos al INE y el INE avalara que esa persona era indígena para poderla postular, para que no hubiera fraude de que esa persona era indígena. Y sí hubo varios casos en los que pues, se impugnó que se estaban, podríamos decir, usurpando el lugar de las personas indígenas por parte de otras personas para poder ser postuladas por esos partidos. Y bueno, ese es otro tema, pero sí hubo varios casos en donde quedó en alerta, ¿no? La usurpación de estos distritos por personas que no eran indígenas, que se hacían pasar por indígenas.
Llega ahora las elecciones 2020-2021 y entonces el INE vuelve a sacar lineamientos y ya en estos lineamientos ya no solamente integra a las personas indígenas, sino también integra a todos los otros grupos prioritarios, ¿no? No integra a las personas con discapacidad y tampoco integra a las personas migrantes, ¿no? Y entonces este lineamiento viene al tribunal y se saca en un primer recurso de apelación 121-2020 en el que se dice, está bien INE, ¿no? Primero, los distritos electorales indígenas, ahora ya me los estás aumentando, ya no son 28, sino son 21. Me parece muy bien. Ahora nada más justifícame por qué 21, ¿no? Porque no me estás diciendo por qué. Aunque yo aquí, mi personal idea diría, pues los 28, ¿no? ¿Por qué no los 28? ¿No? O sea, porque nos van dando de poquito en poquito, ¿no? Espero que el próximo año ya sean los 28, ¿no? Bueno, y entonces, esa es una de las partes por las que se le regresa y le dice, a ver, justifícame por qué 21. Después le dice, bueno, pero también vienen aquí impugnando que te faltaron las personas con discapacidad y te faltaron las personas migrantes. Entonces te lo regreso para que también me incluyas a las personas, a los otros grupos prioritarios. Y entonces saca el nuevo lineamiento el INE acatando esa sentencia y regresa al tribunal porque vienen impugnando otra vez para ver si los lugares que había señalado el INE respecto a cómo debían o qué lugares le estaba dando a cada grupo, ¿no? Tenían que ser de esa forma, ¿no? Por ejemplo, a las fórmulas de personas indígenas les dio de mayoría relativa 21 y de representación proporcional 9. Esto quiere decir que en las listas que presentan los partidos políticos tienen que poner a 9 personas indígenas, ¿no? En los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional, ¿no? A las personas con discapacidad les dio 6 lugares de mayoría relativa, ¿no? Que las pusieran pues en cualquier distrito, ¿no? Que el partido político quisiera, y 2 lugares de representación proporcional. A las personas afromexicanas les puso 3 en mayoría relativa y 1 en representación proporcional. A las personas de la diversidad sexual, 2 en mayoría relativa y 1 en representación proporcional. Y a las personas migrantes o residentes en el extranjero les puso 5 de representación proporcional, la mayoría relativa pues no aplicó, ¿no? En total fueron 38 lugares de mayoría relativa y 18 de representación proporcional para todos los cargos, ¿no? Y es a partir de ahí, en esa sentencia, que es el recurso de apelación 20-2021, ¿no? Es que eran uno 121-2020 y el otro es 21-2021, entonces los mismos números, en donde ya se obliga a los partidos políticos que tienen que postular postular en esos lugares a las personas de estos grupos, ¿no? A todas las personas de estos grupos. El problema, ahí yo lo veo, es que las elecciones, pues los procesos electorales empezaron en septiembre, octubre, ¿no? Más o menos. Y los partidos políticos ya estaban, la última sentencia salió en febrero, marzo, y ya estaban por iniciar las campañas. Entonces, en ese momento los partidos pues sí saltaron porque dijeron, es que me estás dejando casi nada de tiempo para modificar mis postulaciones, ¿no? Y entonces fue ahí donde también creo que el tiempo que se les dio pues fue poco para que modificaran, y entonces igual vienen y pues también personas que dicen, es que esta persona no es perteneciente a la diversidad sexual, es que esta persona de la discapacidad, como decía Indalira hace rato, ¿no? Pues es que discapacidad temporal, discapacidad permanente, ¿no? ¿A qué entendemos como discapacidad también? ¿No? Y personas indígenas que también sí, están usurpando, ¿no? Sobre todo en la representación proporcional, porque era la primera vez que se daba, ¿no? Entonces, bueno, ese fue la sentencia que se da y que se tuvo que cumplir para estas elecciones. Si fue buena, me parece que fue un buen ejercicio, pero sí es perfectible, la verdad. Sí, sobre todo en lo que las dos han coincidido, me parece relevante que no se quede en un acuerdo del INE, ¿no? Porque al final del día se queda en la voluntad de un órgano que pues puede cambiar y en las próximas elecciones pues no sacar ningún acuerdo y pues ya veremos qué hacemos. Habría que impugnar de acuerdo con el principio de progresividad, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, pues si ya se reconoció esto, pero justo, ¿no? Yo creo que lo que nos toca ahora discutir me parece que es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea obligatorio y no quede a la voluntad
de un órgano, que no queda la voluntad de un partido político. No sé, Indalí, nos decías de una reforma en la Ciudad de México. Si nos puedes platicar un poquitito más de eso antes de irnos al corte. Sí, ya presenté una iniciativa para que precisamente esta acción afirmativa deje de ser acción afirmativa y sea incluida en la Constitución de la Ciudad de México, para que cada vez que se postulen, bueno, que haya elecciones, se postulen personas afromexicanas o afrodescendientes pues en las listas de los candidatos. Ahorita está ya ya presenté la iniciativa, estamos en el proceso de la consulta pues pública, de hacer un foro para que la gente se entere, para que vea si está a favor, en contra, y después ya está pues en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, para que pueda dictaminarse. Y si se dictamina, pues imagínense, o sea, vamos tomando pasos a lo mejor muy lentos, pero solamente tenemos 3 años de inicio para impulsar estas iniciativas, y por eso lo estamos haciendo inmediatamente. No, fundamental, ya hay que impulsarla porque es importante que eso quede listo para las próximas elecciones. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre representación política y racismo, y cuando regresemos vamos a hablar sobre a nivel federal, ¿qué hay? No sé si Roselia tengas información sobre esto. Y algo que me interesa hablar sobre el tema de violencia política, porque una cosa es, o sea, el primer paso es que podamos tener postulaciones, que esas postulaciones ganen, y ya una vez que ganen, en ese actuar dentro de las cámaras de representación, ¿cómo pueden hacerlo? La violencia política puede suceder en las candidaturas, pero también puede suceder en su trabajo y en su desempeño como representantes. Y esto es muy importante. Regresamos, estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre representación política y racismo. El bloque anterior, pues ya estábamos hablando sobre estos acuerdos, tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que establecen acciones afirmativas. Ya nos decía la diputada Indalí que hay una iniciativa de reforma constitucional en la Ciudad de México, y bueno, íbamos justo a preguntarle a Roselia, ¿cómo estamos a nivel federal? Está la reforma electoral federal, que nos decías ahorita en el corte, está considerando esto ya ponerlo en la ley. Platícanos un poquito más de esto, Roselia, por favor. Sí, fíjate que efectivamente, igual que lo comentaba la diputada Indalí, en la reforma electoral que se ha estado discutiendo en la Cámara de Diputados, sí trae el tema de que ya se integre en la ley electoral federal la obligación a los partidos políticos para postular a grupos prioritarios, ¿no?, en las acciones afirmativas, es decir, ya que sea parte de su obligación legal, ¿no?, que no venga dada desde lineamientos o que tenga que cumplirlo a partir de sentencias, sino que al contrario, ¿no?, que lo que se ha dicho desde el Poder Judicial, lo que se ha dicho a través de los lineamientos, sea parte de lo que se reforme, que se esté reformando ahorita, ¿no?, para que ya sea una obligación y que no venga dada pues ya casi ya tengo candidaturas, ahora cámbialas, ¿no?, sino que tengan tiempo también para formar los cuadros, ¿no? Si es que dicen que no tienen cuadros, bueno, pues hay tiempo para poder tener cuadros de todas las personas que, digo, los partidos políticos, si son representantes democráticos de todo el país, pues tendrían que tener personas de todo el país, ¿no? Sí, sin duda, y que no quede a voluntad, ¿no? Decíamos hace un momento, de un órgano, de una institución, ¿no? Y esto es bien importante porque sí, en la discusión, yo me acuerdo de esa discusión en el INE a principios de 2021, justo los partidos decían, pues es que nos están avisando ahorita. Claro, es muy fácil decir eso, ¿no? Y como dices, pues es como, o sea, es que tú deberías de tener dentro de tus cuadros, pues personas de representación de todos lados. O sea, no es como que tengas que ir a buscar, ¿no? Porque las personas estamos, y muchas personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria tienen un interés en participar dentro de un partido político, como representantes políticos, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que estas reformas
reformas queden listas para el proceso electoral próximo y que ya no estemos esperando a que los institutos electorales promuevan estos acuerdos para que tengamos acciones afirmativas para la representación, para garantizar la representación. El otro tema que me gustaría abordar ya de manera rápida en este último bloque, porque también el último bloque nos gusta dedicarlo también a, bueno, qué hay que hacer, ¿no? En términos de cambio cultural. Pero me parece importante por lo que planteaba la diputada muy al principio, esta cuestión de la violencia política, esta cuestión de el querer blanquear a las personas, en el caso de las personas indígenas y afromexicanas, parecer aquello que deberían parecer para ser diputadas o para ser senadoras, ¿no? Esto se manifiesta de alguna manera ya una vez que ocupan el cargo diputada, y lo pregunto también porque una vez que una persona llega a un cargo de representación política, existe esto que se le llama el estatuto parlamentario o esta serie de prerrogativas que tienen quienes han sido electos o electas para participar dentro de los debates parlamentarios, para participar dentro de las comisiones, para presentar sus iniciativas, para que todo su trabajo sea tomado en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, diputada, en la realidad, en tu caso o en caso que hayas conocido otros casos en otras cámaras del país? Pues tenemos que volver a lo que estábamos diciendo, ¿no? Es una lucha para todo, o sea, no nos reciben con los brazos abiertos y muchas veces, como dicen muchos investigadores, no es a propósito, no es decir, ay, no queremos a esa persona porque es distinta, no, sino porque de por sí ya tenemos una educación que desde que nacemos es así, ¿no? De que nos enseña a ver mal a las personas distintas y a no aceptarlas como son desde que somos niños, por eso ahí falta mucho trabajo también pues en el ámbito privado, en las familias, en nuestras propias familias, donde nos decían que nos calláramos, que no dijéramos de dónde veníamos. Todas estas cosas tienen que cambiar. Yo veo ahora a los jóvenes y las jóvenes mucho más libres, mucho más orgullosas de quiénes son. Sí ha cambiado esto un poco, sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer. Simple y sencillamente, cuando yo llegué al Congreso, mis compañeras que no son morenas, sí tenían un trato distinto hacia ellas y yo les decía, fíjate, eso es por el color de mi piel, para tratar de hacerles conciencia, ¿no? Y ellas decían, ay, no, ¿cómo crees? No es cierto. O sea, siempre es el negar que existe este racismo y que existen estas situaciones, ¿no? Al grado de que llegábamos a eventos juntas, de hecho tenemos un distintivo de diputadas, dejaban entrar a todas las blancas y a mí me detenían, ¿no? Entonces les digo, ya ven, esto también, no, ¿cómo crees que va a ser por eso? No, o sea, siempre hay esta negación, ¿no? De entrada, hasta que finalmente, después de un tiempo, ya llevo un año, mis propias compañeras han aceptado que sí es así y han tenido un poco más de cuidado. O sea, sí se puede hacer conciencia, se puede alertar a la gente para que esté más consciente de estas cosas y que no las repita, porque también ellas se encuentran repitiendo estas conductas que son racistas, ¿no? Cualquier cosa que comento del color de la piel, siempre hay una resistencia. De hecho, me he acercado a la academia, el Colegio de México, el CIDE, que utilizan una paleta de colores para la piel y todos, ay, no, qué horrible, ¿qué es eso? Pero finalmente es una manera de poner en números fríos el racismo. Y entonces también hay una resistencia a aceptar estas cosas, ¿no? Las cosas más sencillas. En cuanto a las iniciativas, es exactamente igual, ¿no? Yo he tenido que librar una batalla y todo es inconsciente, ¿eh? Nadie me ha rechazado pues abiertamente, pero sí inconscientemente hay que estar luchando para que la gente se dé cuenta de este racismo. Lo primero que hice cuando llegué a la legislatura es decir, bueno, como coincide con muchas acciones de la ONU en contra del racismo, y pues hice la propuesta a la Jucopo de que se le pusiera la leyenda segunda legislatura de la no discriminación. Pero me costó trabajo
ustedes saben que estas propuestas se pueden dejar en la congeladora, ¿no? Entonces, así estaba mi propuesta. Para mí era algo muy importante porque coincidía la legislatura, los 3 años de la legislatura con los últimos 3 años del decenio afrodescendiente. Entonces, pues era una buena oportunidad para poner el tema pues más visible, ¿no? Entonces me costó. De hecho, me acerqué al presidente de la Jucopo y le volví a llevar la iniciativa que ya había dejado hacia un lado y le regalé un libro y en este libro, en la parte de atrás, dice, racista yo, y como que sí le impactó, inmediatamente resolvió. Entonces, ¿me entiendes? Estas cosas he tenido que estar viviendo todos los días. Igual yo quise presentar una agenda afrodescendiente porque pues hay agendas de todo tipo y se presentan en conferencias de prensa y todo esto. También me costó trabajo. Finalmente sí lo logré, o sea, yo de todos modos insisto, pero sí, aún sin estar consciente, sí hay resistencia, sí hay violencia, y uno tiene que estar luchando, luchando, luchando. Sin embargo, pues estamos agradecidos por el espacio y un espacio que es inclusión, que es inclusivo, aunque sea a fuerza, ¿no? Aunque sea por ley, por mandato, como sea, pero tenemos que aprovechar estos espacios porque sí se hace conciencia de la gente y sí empieza a cambiar las cosas. Entonces, cuando uno ve que su esfuerzo da frutos, pues no importa lo que tenga que pasar, pues nos anima para seguir luchando. Entonces, esa es mi experiencia de todos los días, ¿eh? Y sin embargo, he tenido respuestas positivas. De hecho, subo a la tribuna cada vez que ha habido un feminicidio de mujeres afros porque están totalmente invisibilizadas. No así los feminicidios de mujeres pues de clase alta, blancas, ya sabemos, ¿no? Entonces, sí se hace conciencia y están empezando a voltear a ver, porque sí había gente que ni siquiera el saludo me contestaba, no te voltean a ver, o sea, toda esta cuestión de racismo que hemos vivido toda la vida también se da en este ámbito político. Muchas gracias, diputada. Sí, desafortunadamente en todos los ámbitos, ¿no? Y precisamente por eso nos parece tan importante hablar del racismo que todavía nos cuesta trabajo en nuestro país entender que sí existe, ¿no? Porque se sigue pensando que no y que esas prácticas pues están normalizadas y no pasa nada. Roselia, nos quedan unos 5 o 6 minutitos, pero me interesa mucho tu experiencia, violencia política hacia las mujeres indígenas, bueno, mujeres, personas indígenas en general, no solo mujeres. Sí, mira, sí ha habido varios casos sobre violencia a las mujeres indígenas, sobre todo la violencia política. En uno de los primeros casos que llegó, que fue donde se dijo que el modo honesto de vivir también podía interpretarse como un requisito de elegibilidad para aquellas personas que cometieran violencia política de género y tuvieran una sentencia ejecutoriada, no podían reelegirse. ¿A qué me refiero con esto? Esta era una regidora de un pueblo de la Mixteca de Oaxaca. Este es un pueblo que tiene un sistema híbrido, es decir, eligen en su asamblea a quién va a ser el postulado por el partido, ¿no? Es como hay sistemas así híbridos, ¿no? Y bueno, al final, este caso fue, el presidente municipal ya tenía una sentencia por haber cometido violencia política de género contra ella y después se postula para reelegirse, ¿no? Y entonces, pero pues ya tenía ese antecedente. Este caso llega hasta la sala superior, en donde viene un grupo de mujeres impulsando, además de la regidora, ¿no? Diciendo, a ver, está cometiendo otra vez violencia política de género, viene diciendo, y sobre todo muchas mujeres indígenas, no se les deja, igual a las mujeres que no se autoescriben indígenas, pero también no las dejan asumir el cargo, no les permiten entrar a las oficinas, no les dan todos los elementos o los materiales para poder ejercer el cargo, no les dan la información, es decir, luego se reúnen y no la citan, ¿no? Es decir, bueno, es que no acudió, ¿no? Pues es que no me notificaron que tenía yo que acudir, por ejemplo, ¿no? Y este caso fue muy interesante porque todo esto sucedió con esta regidora, pero lo que venía impugnándose es
este señor puede reelegirse a un cargo de elección popular cuando ya tiene un antecedente de haber cometido violencia política de género contra la regidora indígena. Y entonces se interpretó que como requisito de elegibilidad, el modo honesto de vivir una persona que comete violencia política de género dentro de un cargo público, pues no tiene ese modo honesto de vivir, porque dentro de un cargo público lo que tu principal función es la tutela de derechos humanos. Y si tú dentro de tu función ejerces violencia institucional contra una de tus pares, ¿no? Para poderte reelegir pierdes el modo honesto de vivir. Entonces fue un caso muy interesante. Es el recurso de reconsideración 531-2018, porque a partir de ahí también se viene interpretando el modo honesto de vivir como pérdida para que las personas que cometen violencia política de género no puedan reelegirse, ¿no? Y este caso también fue importante porque se hizo una visita in loco al lugar para ver si se habían pues ejecutado todas las medidas de reparación y no repetición que se emitieron, ¿no? Se fue con todas las autoridades del Estado para que se pudieran... Ese fue como el primer caso de una mujer indígena que llegó a la Sala Superior. Y de ahí en adelante se han emitido varios criterios y sobre todo el año pasado se anuló una elección en el estado de Guerrero, en Iliatenco, Guerrero, porque hubo violencia política de género contra una mujer indígena. La nulidad de la elección se dio porque ella era la candidata, ¿no? Y aparecían por todos lados, pues, como una mujer que es indígena nos va a venir a nosotros a gobernar, ¿no? Y eso aparecía pues en todas las pancartas y las bardas de la comunidad. Y se anuló la elección porque, pues por violencia política de género, ¿no? Contra ella. Y también hay un criterio importante que se ha dado contra las mujeres indígenas, bueno, que se ha establecido ahora es cuando se juzga casos de violencia política de género contra las mujeres indígenas, se debe de juzgar, además de perspectiva de género y la perspectiva intercultural, aplicar la reversión de la carga de la prueba. ¿Qué es esto? Que quien debe de probar que no hubo violencia no es ella, para no revictimizarla, sino es el denunciado o la persona denunciada, ¿no? Entonces ahí también pues le descargamos a ellas porque pues también es muy difícil presentar la denuncia, ¿no? Porque sabes que viene también ahí detrás la violencia contra ti porque denunciaste, ¿no? Entonces, esa también es otra de las cuestiones que se ha podido, ¿no? Ya establecer. Pero los casos contra mujeres indígenas sí llegan, sobre todo a la Sala Regional Jalapa, ¿no? Ya no llega hasta la superior, pero y es sobre todo eso. Y también, para terminar esta parte, me llamó mucho la atención ahora. Bueno, de las diputadas federales, hay una diputada que es de Oaxaca, ¿no? Ella es indígena y para ahora la modificación del horario de verano, del horario que ya no vamos a tener horario de verano, sino nada más el horario anterior, y que en algunas comunidades se les ha llamado el horario de Dios, ¿no? Así le llaman, ¿no? El horario de Dios, y que muchas veces muchas comunidades no lo cambiaron. Hubo una diputada que subió a la tribuna, la de Oaxaca, y habló sobre esto y dijo, es que nosotros, el horario de Dios y nosotros nuestro horario no lo hemos cambiado. En las redes sociales se les fueron encima, simplemente porque su primera lengua no es el español. Y entonces se le fueron encima diciendo, no se le entendió nada, se ve que no sabe español, se ve que el horario de Dios de dónde viene, ¿no? Entonces me parece también que ahí también hay una violencia política, ¿no? Contra la diputada, ¿no? Sin reconocer, ¿no? Que es una persona indígena y que muchas personas indígenas, la primera lengua no es el español, ¿no? Y que eso en cualquier lengua es mexicana, ¿no? Eso no tiene nada que pues llevar a la discriminación. Por supuesto, qué importante esto que mencionas, Roselia, porque tiene que ver justo con este cambio cultural que no solamente pasa por los partidos políticos, no solamente pasa por los pares o las pares en las cámaras, en los parlamentos, candidatos, candidatas, etcétera, sino también por parte de no solamente la ciudadanía, sino todas las personas que vivimos y convivimos en esta ciudad y en este país. Desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó.
pero yo les agradezco muchísimo a las dos habernos regalado un espacio de su tiempo para conversar sobre representación política y racismo, porque sin duda alguna nos falta todavía mucho camino que recorrer para lograr la representación política y sobre todo el respeto y la garantía y la eficacia de los derechos político-electorales de las personas, todas, particularmente las personas indígenas y afromexicanas. Muchísimas gracias, fue Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima.